Bienvenidas y bienvenidos. Soy Marcela Tarano, asesora de inclusión educativa en Fundación BBVA México. Soy una mujer de tez clara, cabello castaño y ojos cafés. Uso lentes también de color café y tengo el cabello corto y ondulado. Hoy estoy usando una blusa negra y aretes dorados. A nombre de la Fundación BBVA México, les doy la bienvenida. El programa Becas BBVA para chavos con discapacidad que inspiran brinda acompañamiento a becarios, becarias y sus familias. Como parte de este acompañamiento, hemos organizado pláticas dirigidas a familias de personas con discapacidad y también para las y los becarios. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes para la quinta y última plática de este año. Si no han visto las pláticas previas, los invitamos a que las busquen en la página web de la Fundación BBVA, www.fundacionbbva.mx. En la sección de programas, ahí se van a educación y luego a chavos con discapacidad que inspiran. De cualquier forma, mis compañeras les compartirán el enlace de la página de la Fundación en el chat. Las pláticas que ya hemos compartido hasta ahora son la discapacidad en el siglo XXI, familia y discapacidad, perspectiva centrada en la familia, hablemos de expectativas, retos y habilidades de mi hijo con discapacidad, cómo enfrentar las barreras del entorno, proyecto de vida hacia la autodeterminación, autogestión y discapacidad, todos jugamos un rol, la importancia de los hermanos, el poder de las palabras, hablar con mi hijo sobre su discapacidad, la educación inclusiva, sus retos y oportunidades, y por último, el camino a la inclusión laboral es tarea de todas y todos. No se las pierdan. En esta ocasión vamos a tener una plática súper interesante que se llama El poder de la salud mental, claves para un bienestar integral, que impartirá Casilda de Obando, consultora de diversidad e inclusión en Capaxia, que es una consultoría para el fomento de la inclusión laboral e igualdad de oportunidades en grupos que han sido históricamente excluidos. Les platico un poquito quién es Casilda. Es licenciada en Derecho y maestra en Gobierno y Políticas Públicas. También se ha formado en temas de prevención de la discriminación, inclusión de personas con discapacidad, políticas públicas, entre otros, en diversos diplomados y cursos. Ha trabajado en el sector público y en organizaciones no gubernamentales, diseñando, operando y ejecutando proyectos que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades de grupos de atención prioritaria. Dentro del sector público y las organizaciones de la sociedad civil, se ha dedicado a crear proyectos para la mejora de las condiciones de vida de personas en situación de pobreza y discriminación, dirigiendo fundaciones con impacto social y medioambiental. Dentro de Capaxia ha impulsado estrategias y acciones para favorecer la diversidad, equidad e inclusión laboral de personas con discapacidad y talentos diversos. También ha trabajado en procesos de reclutamiento inclusivos, políticas de diversidad e inclusión, así como capacitaciones y asesorías para diversas empresas. Y bueno, ella les va a contar un poquito más de quién es ella y cuál es su historia. Para la Fundación BBVA, Capaxia es un aliado estratégico en los proyectos de inclusión laboral y educativa. Y a mí en lo personal me da mucho gusto contar con la participación de Casilda para esta plática tan importante sobre salud mental. Antes de empezar la sesión, les compartimos que contamos con interpretación en lengua de señas mexicana. Hoy nos acompañan Ruth Hernández y Gloria de la Parra. También podrán escribirnos en el chat cualquier duda o comentario que quieran hacernos saber y las asesoras de la Fundación BBVA estarán pendientes. Al final de la sesión, Casilda les contestará algunas dudas. Esperemos que disfruten la plática y les deje muchas reflexiones. Bienvenida, Casilda. Hola, Marce, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Fundación BBVA por invitarme a dar esta plática. La verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes, familiares, a personas que han recibido alguna beca por parte de la Fundación BBVA, por tomarse este tiempo, por estar aquí hoy con nosotros y por permitirles compartir esta experiencia de vida y esta plática sobre el tema que para mí ha representado hablar sobre la salud mental. Y pues para avanzar, Marce ya me presentaba, como bien decía, soy consultora en diversidad e inclusión, trabajo muchos temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero también me gusta mucho el tema de derechos humanos, trabajé mucho tiempo con comunidades indígenas. Y aquí les presento unas fotos en donde una salimos brincando, la persona que está de rosa brincando es Regina, mi hermana. Regina, mi hermana, tiene una discapacidad psicosocial
Y los de al lado son mis dos hijos, que tienen 5 y 1 año y medio, y realmente han sido las personas, han sido mi maestra y mis maestros en el tema de la salud mental, del bienestar emocional y también de todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Ahorita les voy a compartir un poco sobre todo esto, pero pues irles presentando y platicando sobre lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre qué es la salud mental, qué es el bienestar emocional y algunos prejuicios o estigmas que tenemos hacia estas condiciones. Les voy a compartir un poco sobre el camino que hemos recorrido como familiar de una persona con una discapacidad psicosocial y sobre el impacto que también ha sido esto en el tema de la salud mental, tanto mía como de toda mi familia. Les compartiré algunas herramientas y recomendaciones, estrategias de apoyo que les pueden servir mucho. Y finalmente, compartirles esta nueva mirada o esta visión, que es el tema de la salud mental y la discapacidad psicosocial desde un enfoque o una perspectiva de derechos humanos. Para empezar, les quiero compartir este video. ¿Qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla? Es probable que no lo creas, pero tu salud mental es tan importante para tu bienestar como tu salud física. Nuestra salud mental es un proceso personal y colectivo que tiene que ver, entre muchas cosas, con la forma en cómo vivimos, nos alimentamos, sentimos, descansamos y nos relacionamos con nuestro círculo más cercano, nuestra comunidad y la sociedad en general. Una buena salud mental facilita nuestra autorrealización, sentirnos bien, felices y poder enfrentarnos a los retos de la vida con confianza, autonomía y optimismo. Por eso, poner en práctica acciones sencillas como alimentarnos saludablemente, compartir tiempo con amigos y familia, conversar sobre nuestros problemas, hacer actividades que nos relajen, descansar lo suficiente y evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas nos ayudan a mantener nuestra mente sana y por consiguiente tener una vida mejor. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su salud mental, pero también podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor brindándoles apoyo y empatía. Por eso hablemos más sobre salud mental. Cuidémonos, apoyémonos y busquemos ayuda profesional cuando la necesitemos. Recuerda, la salud mental también es salud. Este es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. Y bueno, pues tal cual como lo dice el video, ¿no? La salud mental tiene que ver con, es importante hablar de la salud mental porque tiene que ver con lo que sentimos, con cómo actuamos y cómo pensamos. Yo literalmente la titulo como la salud de las emociones, ¿no? El tener una buena salud mental nos ayuda mucho a ver cómo interactuamos en el día a día, cómo participamos en el empleo, en las relaciones laborales, cómo tomamos decisiones, cuando vamos a la escuela. Es a lo que nos afecta o está con nosotros todos los días, ¿no? Y impacta en nuestra parte física, en nuestra parte psicológica y en la parte emocional. Pero además, el tener una discapacidad o cuando vivimos con una persona que tiene una discapacidad, muchas veces genera otro tipo de emociones. Genera al igual estrés, alegría, tristezas, retos, ¿no? Y muchas veces descuidamos nuestra propia salud mental. Por eso es muy importante entender qué es el bienestar emocional, ¿no? Y cómo podemos llevar todas estas emociones o estos sentimientos de una manera sana. ¿Y qué es el bienestar emocional? El bienestar emocional tiene que ver con la capacidad de manejar nuestras emociones, de enfrentar el estrés, de llevar una vida equilibrada. Y suena muy bonito, ¿no? Es el sentirte bien contigo mismo, el disfrutar de la vida. Recuerdo hace un par de meses, que fui a visitar a mi psicóloga y me veía un poco triste, un poco apachurrada y me decía, Casilda, ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿No? ¿Qué quieres hacer? Salte y haz algo que se te antoje y que te dé esa emoción. Y la verdad es que no sabía qué contestarle, porque sentía que no estaba
disfrutando mi vida, porque a lo mejor no estaba teniendo una salud mental equilibrada, ¿no? Entonces, esto también es parte de él, el tener una actitud positiva, el saber manejar el estrés de una manera, a ver, los problemas, los desafíos, los retos de la vida aquí están. Sin embargo, cuando tenemos herramientas, podemos ir manejando todas esta estrés, todas estas emociones de una manera equilibrada. Pero la realidad y decir, bueno, voy a manejar la vida de una manera equilibrada, pues la verdad es que tiene sus retos, ¿no? La vida es tal cual, estamos viendo una fotografía de una montaña rusa, una imagen de una montaña rusa. Y la verdad es que la vida es así, la vida no es lineal, ¿no? Qué fácil sería, o a lo mejor el hecho de que te tomaras una aspirina y pues nunca más te volviera a doler la cabeza. O que a lo mejor jugaras 6 veces fútbol y ya pudieras estar en el América, en las Chivas, en el Cruz Azul. Así como para estas cosas, para el tema de el ser bueno, el ser un maestro, el jugar el fútbol, etcétera. Cuando hablamos de salud mental, también estamos hablando de cómo equilibramos y de cómo manejamos nuestras emociones de la vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la salud mental? Cuando nacemos, cuando estamos en un hogar, imagínense sus propias casas, cuando alguien se enferma, no sé, alguien le da gripa, luego llegan y le dan un té, le dan algún medicamento, ¿no? O alguien del estómago. Sin embargo, cuando alguien tiene un tema de emociones, generalmente lo que hacemos es bloquearlas, desvalorizarlas, ignorarlas. Y hasta cuando está un niño llorando, uno de tus hijos, una de tus hijas, si eres papá o mamá, un sobrino, y de repente empiezan a llorar, ¿a poco no miles de veces le dan un dulce o le sacan la sonaja o le ponen la televisión para que se distraiga y entonces deja de expresar sus emociones? Desde que somos pequeñas, desde que somos pequeños, y con los estigmas, que ahorita vamos a ver un poco más de este tema, o los prejuicios que traemos hacia el tema de la salud mental, todas las emociones las vamos bloqueando, y eso hace que muchas veces no seamos conscientes, ¿no? De cómo vamos manejando estos desafíos de la vida. Al igual cuando vamos creciendo ya hacia la pubertad, pues empezamos también a buscar otro tipo de distractores, ¿no? Como el salir de casa, de la diversión o algunos otros distractores que entonces hacen que bloqueemos todas estas emociones. Y después, si no las sabemos manejar, y al ratito les voy a compartir un poco más de herramientas, a veces pueden generar reacciones desproporcionadas. Y para esto les quiero compartir el siguiente video. Es fácil encasillar a las personas. Estamos nosotros y están ellos. Los de altos ingresos y los que viven al día. Aquellos en los que confiamos y los que tratamos de evitar. Están los nuevos daneses y los que siempre han estado aquí, la gente del campo y los que nunca han visto una vaca, los religiosos, los que confían en sí mismos. Están con los que compartimos algo en común y con los que no tenemos nada en común. Bienvenidos. Hoy les voy a hacer algunas preguntas. Algunas serán un poco personales, pero espero que las contesten honestamente. ¿Quién ha sido el payaso de su clase? ¿Quiénes son padrastros? Y de repente nos encontramos, los que creemos en el más allá, los que vemos extraterrestres y todos los que amamos bailar. Los que hemos sufrido acoso escolar,
todos los que hemos sido acosadores. Y estamos nosotros, los sortudos que hemos tenido sexo esta semana. Los que tenemos el corazón roto y los que estamos muy enamorados. Los que nos sentimos solos. Los que somos bisexuales. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que hemos encontrado el significado de la vida y los que salvamos vidas. Y estamos todos, que nos encantan las bromas. Así que tal vez tenemos más en común de lo que pensamos. Todo lo que compartimos. Bueno, pues muchas gracias. Y me gusta mucho compartir este video. Se los quise presentar porque creo que siempre tendemos a etiquetar a las personas, ¿no? Cuando conocemos a alguien, se dice que en 6 segundos emitimos un juicio. Y estos juicios o estos prejuicios son estas opiniones o creencias que formamos antes de conocer a una persona. Simplemente por cómo se ven, por su apariencia física, por su raza, por su discapacidad, por la edad, ¿no? Y influye muchas veces en la manera en cómo vemos el mundo y cómo tomamos las decisiones. Estos prejuicios se forman con las experiencias de vida que tenemos, con la religión que a lo mejor recibimos de chicos, las influencias sociales, con lo que vemos en la televisión, con la cultura. Y todos estos prejuicios son los que muchísimas veces no nos dejan ver. Y así como lo vamos a ver ahorita, también hay muchos prejuicios que tienen que ver cuando hablamos de salud mental. También por el otro lado están los estereotipos, que es cuando generalizamos o simplemente simplificamos. Por ejemplo, decimos, todas las mujeres son débiles, ¿no? Los hombres no deben llorar. Las personas con discapacidad necesitan más tiempo para hacer las cosas. Y hay prejuicios y estereotipos también, como lo estamos platicando, que tienen que ver sobre estos temas de salud mental, que son estas ideas incorrectas o demasiado simples que tenemos sobre quienes enfrentan una condición de salud mental o un desequilibrio emocional. Y bueno, ¿qué prejuicios han escuchado ustedes? No sé si lo han oído de repente, seguramente cuando van o están platicando, están viendo algo en la tele que dicen, no, pues solo los locos van a terapia. O las personas que tienen depresión solo están tristes y deberían de superar sus problemas. Hay otras expresiones que muchas veces usamos, el lenguaje, ¿no? Ay, ya se volvió a poner triste, no quiere salir de su cama, que se tome un chocho, ¿no? O, por ejemplo, las personas con trastornos mentales son peligrosas. Todos estos prejuicios, todos estos estigmas que tenemos van generando barreras que limitan a las personas que tienen algún tema, alguna condición de salud mental para pedir ayuda. Y estas etiquetas, como lo veíamos en el video, ¿no? Cómo fuimos quitando las etiquetas cuando fueron pasando al centro, cuando vimos que teníamos muchas cosas en común, es ahora parte de lo que queremos quitar aquí, buscar eliminar estas etiquetas cuando hablamos de mitos y de realidades. Por ejemplo, un mito que hay es que el pedir ayuda es de débiles. La salud mental solo es una moda. Ahora resulta que todo el mundo habla de salud mental. Sin embargo, la realidad es que en México alrededor del 25%, estamos hablando, creo que más de 30 y tantos millones de mexicanos, hablan o dicen que tienen una condición de salud mental. Y la mayoría de las estadísticas que encontramos hoy en día son antes de la pandemia. Hoy en día la pandemia
fue uno de los principales medios o fue un recurso que permitió visibilizar mucho el tema de salud mental por todo lo que fue generando, ¿no? Y también se permitió hablar más del tema de la salud mental. Entonces, hoy en día se dice que en México estamos hablando de este 25% de personas que tienen alguna condición de salud mental. Pero también se dice otro mito, que con la discapacidad todas las familias y parejas se separan. Y aquí déjenme platicarles, porque en mi caso les presentaba al principio a Regina, mi hermana, y la realidad es que dentro de mi familia, por supuesto que esto no ha sido una realidad. Al contrario, en mi familia nos hemos unido, hemos sido una gran red de apoyo, tanto mis papás, mis hermanos, familiares cercanos, abuelos, tíos, y de hecho el tema de la discapacidad psicosocial ha hecho que nos unamos más. Otro tema es que dicen, no, los niños y las niñas no tienen dificultades relacionadas con salud mental. Ese es un gran mito. Hoy en día muchísimos niñas y niños viven en algún momento algún tema que obviamente van desarrollando su autoestima, van desarrollando su ansiedad, su seguridad y van a lo mejor generando en algunas relaciones algún tema de ansiedad. Entonces, es cierto que también los niños entre 0 y 17 años tienen una condición, el 1.3%, perdón, de los niños entre 0 y 17 años tienen una condición de salud mental diagnosticada. Todos estos son datos de México, lo que les estoy presentando y que se presentaron en el INEGI. Y bueno, como ya les presentaba hace ratito en las fotos, aquí está Regina, mi hermana, y les quiero platicar hoy un poquito más sobre ella y sobre cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? Cómo los estereotipos y estos prejuicios, y por eso como le dedicamos un poco de tiempo a qué son, limitan y cómo son una barrera para pedir ayuda. Y muchas veces el que sean una barrera para pedir ayuda puede tener consecuencias graves. Puede tener también consecuencias como una persona que esté enfrentando un tema de salud mental deje la escuela, pierda un empleo, hasta puede también desencadenar en otro tipo de cosas como el consumo de drogas, de alcohol o hasta intentos de suicidio. Por eso hoy les quiero compartir esta historia y les platico. Aquí está Rejas y como ven, a Rejas le gusta mucho cantar. Hace 17 años yo empecé a ver a mi hermana. Mi hermana empezó a tener ciertas conductas que me parecían atípicas. Por ejemplo, ella no dormía casi nada. Todo el día escribía y componía canciones. No sé si para ustedes sea fácil componer una canción, pero a mí por lo menos me tomaría un par de semanas, seguramente, nada más que rime un párrafo. Regina se podría echar entre 6 y 7 canciones por noche, ¿no? También empezaba a tener mucha verborrea. Platicaba con todas las personas que se le ponían enfrente, les iba contando cosas, al que paseaba al perro, a la señora de la tiendita, y para mí eran comportamientos que yo veía diferente. Siempre, cuando Regina era chica, en mi familia le decían que era la rusa salvaje, ¿no? Y era la típica que se iba descalza a todos lados. Recuerdo un día a mi abuela diciendo que había pasado un alacrán y que la niña estaba descalza, y ella, pues la veíamos, o en mi casa siempre fue etiquetada como la rosa salvaje. Cuando empiezo a ver todos estos comportamientos, la verdad es que llega un momento en que empiezo a preocuparme. Yo ya había visitado a algunos psicólogos o psiquiatras en mi vida y empiezo a preocuparme. Voy con mis papás y les digo, oigan, creo que necesitamos llevar a Regina. Necesitamos pedir algún apoyo, alguien profesional que nos diga. Y mis papás no creyeron. Me veían como que pues yo era la que estaba loca y me decían, no, Cas, Regina está perfecto, no tiene nada, así es, ella es aventada, esa es su personalidad. Y yo les decía, no, pero es que de repente también tengo conversaciones con ella que siento que pues a veces no quiere vivir o no sé, me preocupaba.
4 años después logramos ir a visitar a un especialista. 4 años después llegamos a un psiquiatra y en el psiquiatra lo primero que nos dijo fue, bueno, pues vamos a tener que hacer estudios. Le empezaron a hacer estudios y finalmente nos dicen, pues tiene subidas y bajadas emocionales. Eso fue todo lo que nos dijeron. La verdad es que ya nos habíamos medio dado cuenta que tenía subidas y bajadas emocionales, pero ¿y qué era? ¿Qué significaba? Y no tan solo eso, nos dicen, y a partir de ahora va a tener que tomar medicamentos. Y la primera pregunta de mi mamá es, ¿por cuánto tiempo? Y el doctor contesta, pues no lo sé, probablemente toda la vida. Y entonces mi mamá, que también tenía un estigma o un prejuicio de los medicamentos, salimos corriendo de ese psiquiatra, olvídenlo, nunca más regresamos, ¿no? Y bueno, yo seguí insistiendo en que tuviéramos apoyo hasta que fuimos con un siguiente doctor. Y ese doctor nos hizo algunos estudios más y finalmente llegamos a un diagnóstico en la que la diagnosticaron con un trastorno bipolar. El trastorno bipolar, la verdad es que no teníamos idea de lo que nos estaban hablando. Por lo menos ya teníamos un nombre, por lo menos decíamos, ok, pues alguien más ya lo vivió o alguien más ya describió de esto. Y bueno, nos explicaron ahí que era una condición mental, de salud mental, con cambios extremos, ¿no? En el ánimo, en la energía. Nos decían mucho que era una condición de cambios de niveles de energía. Y de repente había días de muchísima manía o periodos de mucha manía y muchos periodos de depresión. ¿Cómo veíamos esta manía? Pues ella escribía mucho, cantaba mucho, se arreglaba, se ponía tacones, etcétera. Les digo, hablaba con todo el mundo, pero también había un tema cuando llegaban las bajadas de depresión, de sentirse triste, de no sentir ganas de vivir, de simplemente no poder con la vida, ¿no? Y pues un poco lo que quiero aquí compartirles el día de hoy, además de esta historia, es el camino que nosotros recorrimos. Se los comparto porque a veces es bueno aprender de las experiencias de otras personas y porque mucha gente hoy en día me habla y me pregunta, Cas, estoy viendo esto en mi papá, en mi primo, en mi tío, ¿qué hago? ¿Por dónde vamos? ¿No? Y aquí les voy a compartir un poco nuestro camino para, pues ahora sí que, digamos, para como receta, ¿no? Y aunque no hay una receta puntual, sí les quiero hacer como algunas recomendaciones, que lo principal para nosotros fue encontrar un psiquiatra de confianza, encontrar una persona que nos asesorara, una persona ética, una persona preparada. Hoy en día hay mucha gente, charlatanes o que creen que no conocen cómo funciona la mente. Y la realidad es que la mente yo creo que es algo dificilísimo de descifrar, ¿no? De entender. Entonces, siempre les diría, si ven a alguien que necesita algún tipo de ayuda o ustedes mismos escuchando ahorita les hace sentido esto, busquen ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, algún especialista con experiencia. El 2 en este camino es el informarse, como lo hicimos nosotros, que es la salud mental, ¿no? ¿Qué debo hacer con mi hermana? ¿Qué pasa? ¿Qué tratamientos debe de tener? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? ¿Cómo podemos identificar crisis y detonadores? ¿Cómo podemos reconocer también las cosas que ella está haciendo y que pueden generar algún impacto dentro de su vida y dentro de nuestras vidas? Claro que también tuvimos que pasar por un proceso de aceptación y finalmente para mí fue reconocer que la condición de salud mental de mi hermana había también impactado en el entorno familiar, ¿no? Y que nosotros como familiares teníamos también que atender nuestra propia salud mental. Por supuesto que nosotros nos convertimos en una súper red de apoyo. Hoy en día lo disfrutamos enormemente, pero si no atendemos nuestra propia salud mental, te vuelcas en la otra persona, te empiezas a descuidar y se desequilibra tu propia salud mental.
Y luego además a los que, bueno, como les decía, ¿no? Mis hijos, nacen los niños, dejas de dormir, duermes pocas horas, empieza todo a, sí, a tener un desequilibrio. Por eso es tan importante visibilizar este tema y por eso es tan importante informarnos. Y hoy aquí compartirles algunas acciones o comportamientos que nos hacen, o sea, que yo les puedo compartir para identificar un tema de salud mental, tanto en ustedes como en otras personas. Como les decía, la verborrea. El hecho de que la persona esté enfrente y hable y hable y hable y cuente una historia y luego se va a otra y luego todo no tiene a lo mejor esta congruencia, ¿no? La memoria, empiezas a tener mala memoria, dificultad para dormir. Como les decía en nuestro caso, Regina nota la dificultad para dormir y en ese momento ella se volvía súper creativa, escribir y escribir, ¿no? Pero también hemos tenido crisis en donde hay un delirio de persecución, ¿no? Donde hay miedos infundados, muchas manías, que es lo que les decía, estas manías que es cuando son estos brotes de energía que la persona se puede pasar 4 o 5 horas haciendo ejercicio, haciendo actividad, sin frenar, sin que un solo segundo te frenes a descansar. La depresión o la tristeza también es un importante tema de salud mental, ¿no? Muchas veces nos sentimos tristes, sin ganas, o se nos fue la energía, o a mí de repente me pasa que siento que hay una nube en mi cabeza que como que no me permite pensar con claridad, ¿no? Una falta de concentración. Todas estas son, como les digo, como conductas que nos permiten detectar una salud mental. No sé si alguien de ustedes la ha sentido en sus casas, han visto algún familiar, pero bueno, aquí se las comparto para que también podamos irlas reconociendo. Y también el tema de los detonadores, ¿no? Una vez que nos informamos y una vez que pues conocimos todo este diagnóstico, la verdad es que yo dije, me quiero volver experta en este tema de trastorno bipolar, entender, y también ahí fui entendiendo lo que tiene que ver en el impacto de la salud mental, porque el trastorno bipolar de mi hermana hoy puede ser una condición que es una discapacidad psicosocial, una barrera, pero el tema de la salud mental de todos nosotros y de toda mi familia es algo que diario tenemos que trabajar, es algo que diario tenemos que informarnos, ¿no? Y justo por esto, cuando nos enteramos al principio de esta condición o se la diagnosticaron, yo decía, bueno, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué detona esto, no? Y entonces hay factores biológicos, hay temas hereditarios, hay temas químicos, por esto el medicamento que les decía que le iban a dar a mi hermana. Hay factores psicológicos también que impactan, como puede ser el hecho de un divorcio, algún abuso, la pérdida de un ser querido, una baja autoestima, la pérdida de un empleo. La pandemia, como les decía, fue un importante detonador del tema de salud mental, el no ver a la gente. Y también hay factores sociales y ambientales como es el aislamiento social que vivimos en la pandemia y el consumo de drogas y alcohol. Aquí sí les puedo decir que una persona que no se ha dado cuenta que tiene un tema quizás genético de salud mental y consume drogas o alcohol sin conocimiento de esto, de una manera puede también ser un importante detonador. Y finalmente estos factores culturales que les comentaba que tienen que ver con todos estos estigmas y discriminación hacia el tema de la salud. Les quiero compartir aquí unos tips de supervivencia o de autocuidado. Como ya les he dicho a lo largo de esta plática, el pedir ayuda, el quitarse esos estigmas, no tiene nada de malo el tener una red de apoyo, el salir, el pedir ayuda profesional. Les juro que en el momento en que pides ayuda, ya desde ahí empiezas a equilibrar tu bienestar emocional. Empiezas a enfrentar los problemas de la vida de una manera completamente diferente. Pero si además le sumas a esto el hecho de el informarte, el hacer ejercicio también es una gran fuente de ayuda para el bienestar emocional, ¿no? El tener una buena alimentación,
créanlo o no, en la alimentación hay una parte importante de cómo nos sentimos en el día. Les aseguro que cuando se comen unas carnitas de puerco o desayunan una fruta, no se sienten mejor o peor después, ¿no? Muchas veces el tener una salud equilibrada, una salud, una alimentación equilibrada, más sana, también nos ayuda muchísimo en el tema de la salud mental. A mí me gusta muchísimo escuchar música relajante, es un tip que a mí me ayuda. Cuando ya no puedo, me pongo un ratito, escucho mi música, a lo mejor prendo una veladora y eso me ayuda a estar muchísimo más tranquila también, ¿no? El meditar, rezar o alguna técnica de respiración, eso también. Meditar, el poder estar un poquito presentes en el aquí y en el ahora, les juro, trátenlo, prueben un poquito el poder estar o simplemente el rezar o estas técnicas de respiración. Vamos por la vida corriendo y ni cuenta nos damos que estamos respirando. Eso nos puede ayudar muchísimo. Y sin duda, una técnica o una recomendación son las redes de apoyo. Cuando es posible, una red de apoyo familiar, papás, hermanos, tíos, pero si no, siempre hay una amiga, un amigo, alguna miss, alguien que puede hacerle en esta parte como una persona que te apoye cuando tienes algún momento de crisis o algún momento difícil. Todas estas herramientas que les estoy compartiendo, es importante practicarlas. Como les decía, pues lo recomendable es hacerlo diario, ¿no? ¿Quién no les dice hagan ejercicio diario, respiremos, meditemos? Pero bueno, es importante practicarlas lo más posible, lo más recurrente posible. Ayudan mucho a mejorar el sentido del humor, a ser positivo, descansamos mejor, ayudan a tener una claridad mental y también nos ayudan a tener muchísima energía. Entonces, pues creo que es importante conocer todas estas recomendaciones, estas técnicas, y ahorita les voy a dar un poco de herramientas más. Pero antes que eso, quería nada más compartirles que también yo empecé a ver la salud mental desde otra mirada, ¿no? Cuando entré a trabajar en Capaxia, cuando empecé a ver el tema de derechos humanos desde este enfoque, como ver a la gente por más allá de sus etiquetas, ver a la gente por sus habilidades, es cuando me cambió el foco a todo, a esta mirada que tenía. Dejé de ver la salud mental y dejé de ver la discapacidad psicosocial como una etiqueta, ¿no? Me di cuenta que la salud mental es un derecho que tenemos, todas las personas tenemos derecho o acceso a una salud, ¿no? Y la salud mental debe ser tratada con la misma seriedad que tratamos una salud física, ¿no? Y tenemos herramientas, así como cuando tienes algún otro tipo de temas de salud, para tener una salud mental equilibrada. El diagnóstico ya de una discapacidad psicosocial es ya cuando definitivamente te das cuenta que puede ser a lo largo del tiempo y que además es cíclico, ¿no? Y que tiene muchísimo que ver con estas barreras. O sea, ¿qué es este tema? Que tiene que ver con estas barreras ambientales y sociales que pueden limitar desde la educación, desde donde trabajamos, etcétera, ¿no? Y algunos ejemplos del tema de la discapacidad psicosocial son, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios. Hay más, pero estos son algunos ejemplos con los que la verdad muchas veces convivimos y no los tenemos visibilizados. Y finalmente, como les decía, me cambió el foco y la manera de ver las discapacidades psicosociales. Vi que las personas con una discapacidad psicosocial, pues también tienen su autonomía, también somos personas y que debemos de quitar estas etiquetas, tal cual como lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos. Para ir cerrando, les quiero dejar aquí estas herramientas que ya les he platicado o darles estas recomendaciones. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas herramientas. Aquí les comparto estas 4 aplicaciones que tienen que ver, son gratuitas, en donde te enseñan a meditar,
a respirar y te ayudan como a tomarte 5 minutos en tu día para frenar y poder tener una salud mental mucho más equilibrada, un bienestar emocional, ¿no? También abajo vienen algunas líneas de atención psicológica gratuitas. Las pueden encontrar en internet, las pueden encontrar en línea y son de organizaciones o fundaciones que dan apoyo también para cuando necesitamos hablar sobre algún tema, alguna crisis, gente, como les digo, que ya no tiene ganas de vivir, que han pensado en, no sé, dejar la escuela, en cualquier tipo, aquí podemos definitivamente pedir ayuda. Y por supuesto, en Fundación BBVA. O sea, acérquense a la fundación. Ustedes que son personas becarias o familiares, saben que hay una asesoría psicológica, aquí viene el correo, asesoriasbecarios.mx@bbva.com, y aquí también además puedes solicitar que te acompañe un intérprete de lengua de señas mexicanas para tu asesoría. Por otro lado, también está la línea Inspira. Todo esto lo pueden encontrar en la página de la fundación, pero aquí se los dejamos, que está la línea Inspira, que estamos en Fundación BBVA en alianza con Fundación Origen, y aquí ven los números por si tienen algún tipo de asesoría que quisieran que les acompañe. Y finalmente, compartirles estos libros, ¿no? O recomendarles estos libros en particular, y también tiene podcast, recomendarles mucho a Marian Rojas Estape. Marian es una psiquiatra española, viene de familia de psiquiatras y de verdad que tiene una manera de llevar el tema de la salud mental tan rico, tan que se disfruta. Les recomiendo mucho estos 2 libros, están aquí en cualquier puesto de la esquina, los encuentran en todas partes. Les invito a que también puedan ahí conocer estas herramientas. Y también lo otro, y que en lo particular nos ha ayudado mucho y es parte de, es saberlo, como les platicaba, mi hermana canta, tiene una voz privilegiada, compone, hoy es cantautora, al rato les paso sus redes sociales, pero también el saber que hay tantas personas talentosas y expresiones tan maravillosas como fue en su época Vincent Van Gogh, como es la actriz Catherine Zeta-Jones, como es Winston Churchill y como es Simone Biles, quienes son personas que han tenido, los primeros 3 un tema de bipolaridad y Simone Biles un tema de salud mental que tuvo en las Olimpiadas de Tokio en 2022, que no pudo participar. En 2020, en Tokio 2020. Ella se bloqueó, tuvo que hacer una pausa, y me gusta compartir la historia de Simone Biles porque ella al final lo que hizo fue frenar. Puso una pausa a su vida cuando estaba en el clímax de su vida, cuando estaba en el momento más importante, cuando estaba en plenas Olimpiadas. Ella hace una rutina, se cae y le puso una pausa a su vida. Y me gusta compartirlos para decirles que también se vale. Y aquí les voy a compartir esta canción de Regina, mi hermana. Hoy me arreglé de sobremanera, me puse tacones para un día normal. Quería conquistar a quien me viera pasar, enamorarte una vez más. Tanto sentí que perdí la cuenta, unos aretes, algo que llame toda tu atención, ser la protagonista del telón. Siento que soy Superman, que puedo salvar al mundo, me siento Cristo, tengo superpoderes, soy curandera del mal. Vienen los vicios a visitarme, hay
Bueno, pues ya les compartí un poco de esta historia, de mi historia, de nuestra historia, nuestra familia, de Regina, que les digo, luego les comparto un poco más de sus redes, pero el punto aquí, lo que les quiero decir es que el tener una discapacidad y el vivir con una persona con discapacidad también ha impactado mucho en mi salud mental. He tenido que reconocer, utilizar todas estas herramientas y por eso les comparto esta frase de Simone Biles que como dice, cuando haces de tu mente y tu cuerpo un lugar seguro, siempre tendrás un hogar a donde ir, aún en medio del caos. Pues bueno, aquí estamos. Les agradezco muchísimo su atención y pues abierta a las preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cas. Pues bueno, a mí me encanta este tema, me encantó escucharte. Es un tema que ya teníamos pendiente en Fundación, que queríamos platicar con las familias, con los y las becarias. Y ay, me quedo con un montón de reflexiones, muchísimas reflexiones. Y también las familias tienen muchas preguntas, muchos comentarios para ti, para nosotras. Pero primero que nada quiero decirte que, mira, justo ahorita que por acá me apareció la imagen de Simone Biles, pensaba qué importante, ¿no? Como no importa, me parece un gran ejemplo porque es la estrella de estrellas de la gimnasia olímpica, ¿no? Y no importó, o sea, eso no fue suficiente como para abandonar su salud mental, ¿no? Entonces creo que el mensaje es, no importa quién seas, en dónde estés, en qué momento de tu vida estés, no importa si es el proyecto más importante de tu vida, ¿no? Que era el de ella. Claro. Pero si tu salud mental no está primero, si no puedes cuidar tu salud mental, si tu salud mental está en riesgo, pues lo demás debería esperar, ¿no? Entonces me parece un mensaje súper importante y eso, ¿no? No solamente porque hay historias de condiciones de salud mental muy complejas, ¿no? Pero también todos y todas nos enfrentamos a riesgos en nuestra salud mental todos los días, ¿no? Cada quienes vivimos en la Ciudad de México vivimos estrés, ansiedad y un montón de cosas, entonces pues cuidar nuestra salud mental con estas cosas chiquitas, ¿no? Que parecen chiquitas, pero en realidad hacen toda la diferencia. Y también me quedaba pensando en esta parte de la importancia de cuando escuchaba a tu hermana cantar, decía, qué bonito cerrar con eso, porque ella no es solamente una condición de salud mental, ¿no? No es solamente una persona con discapacidad psicosocial, ella es una mujer que, además de muchas otras cosas, tiene una condición de salud mental, pero es alguien que canta, es alguien que tiene una familia, tiene una hermana, tiene sueños, tiene frustraciones, ¿no? Y eso... Tiene un trabajo. Y tiene buenos días y malos días, ¿no? Entonces, súper importante como eso, ¿no? Como que nos recuerda todas las pláticas que hemos tenido y todo lo que hemos hablado de, pues las personas con discapacidad no son su discapacidad, ¿no? Son muchísimas cosas, tienen muchísimas, pues sí, sueños, ilusiones, frustraciones y además tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerte por estas grandes lecciones y mensajes. Muchas gracias, Marcela. Y pues compartirte las preguntas del público, de las familias, que a mí siempre me quedo impresionada y agradecida de verdad con todas las familias. Muchísimas gracias a los becarios y a las familias porque nos hacen preguntas súper importantes que nos dejan reflexionando mucho, que créanos que cada plática incluso fue pensada con sus preguntas de las pláticas anteriores, entonces no dejen de compartirnos sus preguntas y sus comentarios. No siempre alcanzamos a responderlas todas en este espacio, pero nos ayudan como a identificar qué temas traerles de pláticas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y te voy a compartir algunas de estas preguntas, Cas. Súper, Marcela. Claro. La primera es, pues nos preguntan un poco de cómo puedo saber sobre la salud, o sea, qué hacer en el tema de salud mental de una persona con discapacidad múltiple, ¿no? O sea, como algunas recomendaciones que podemos darles cuando una persona tiene varias discapacidades, como para el tema del cuidado de su salud mental. Esa es la primera. Sí. ¿Quieres que las vayamos? ¿Me vas dando una por una?
Sí, yo creo que sí, para que... Ok. Bueno, creo que justo hace poquito conocí a una persona que tenía discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, ¿no? Y platicábamos sobre este tema del autocuidado, ¿no? Y también sobre el tema de la autoestima, ¿no? Entonces, primero creo que el tema del autocuidado, cómo lo que les compartía, estas herramientas, desde comer a lo mejor más saludable, desde si se puede, no sé, algún tipo de ejercicio, como estas herramientas que les he compartido a lo largo, pero también creo que algo muy importante es, creo que todos necesitamos esta autoestima, ¿no? Como construir un poco esta autoestima, ¿no? Y esta autonomía. Muchas veces también estamos como encima, lo hemos vivido mucho con mi hermana, que siento que a veces no permitimos que exprese, ¿no? O sí, como que todo este tema que tiene que ver con cómo crecer o cómo subir su autoestima. Y lo mismo diría cuando hablamos de una persona, quitándole la de etiqueta a todas las discapacidades, como ya bien lo decíamos, Marcé, es buscar llevar alguna de estas herramientas, incluirlas en su vida, pero también es muy importante el que la persona, en la medida de lo posible, tenga su autonomía, su independencia, valorar, reconocerla. Creo que eso puede ayudar mucho. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que te escuchaba y pensaba en la importancia de generar pertenencia e identidad, ¿no? Que no solamente sea, soy una persona con discapacidad y me relaciono solo con mi familia y con otras personas con discapacidad, ¿no? Sino esta, pues sí es importante la sensación de pertenencia con otras personas con discapacidad, pero también en espacios inclusivos, ¿no? O sea, que no solo sea, que el espacio de convivencia sea porque tengo discapacidad, sino porque me gusta la música o Claro, porque me gusta el agua y entonces nadar me hace bien, ¿no? sí, O porque me gusta hacer manualidades, ¿no? Y entonces genero identidad pues con otras personas que les gusta eso mismo, ¿no? Y eso creo que es un gran como plus para cuidar la salud mental, ¿no? Que tengas estos espacios como fuera de la escuela, fuera del trabajo. 100%, y justo por eso un poco el video que veíamos de las cajas, ¿no? Porque justo es el generar identidad, el tener un bien común más allá, ¿no? A mí, por ejemplo, me servía mucho que tenía mi grupo de meditación o el grupo de, como dices, alguna clase o de cocina o alguna actividad o el simplemente salir y jugar un juego de mesa, ¿no? Mi grupo de los con los que juego dominó, o sea, no sé, estoy pensando, porque todo eso creo que sí tiene mucho que ver el sentido de pertenencia, que es súper importante lo que estás diciendo, Marce. El pertenecer nos ayuda muchísimo también a sentirnos valoradas y valorados. Sí, totalmente. Y pues te voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a pasar a esta. Mi pregunta es cómo le puedo hacer porque mi hijo no quiere salir los fines de semana. Me imagino que tiene que ver con un tema de no querer realizar como actividades o no querer salir de casa. Sí, bueno, en realidad puede ser que sea por un poco lo que hemos platicado. Depende, ¿no? Muchas cosas. Obviamente depende de cómo estuvo la semana. Hoy, mi hijo tiene 5 años y tampoco quiere salir de casa porque no quiere que, o sea, ya le gusta estar ahí, ¿no? Creo que hay que identificar la causa, ¿sí? Identificar un poco de dónde viene, qué es lo que está detonando que la persona no quiera salir de su casa. Si es porque tuvo una semana que se fue en la escuela, la tarea, ¿saben? Y ya llega el fin de semana y decimos, de verdad, ya no me quiero mover, creo que se vale, ¿no? Vivimos en estas vidas aceleradas queriendo que muchas veces no nos permitimos escuchar las necesidades de las otras personas. Entonces, ¿qué podrías hacer? Definitivamente intentar identificar la causa, observa cómo fue su semana. Si es un tema de cansancio por un exceso de chamba, bueno, de estudios en el caso de tu hijo o de la actividad,
o si tiene que ver con un tema de salud mental, que también, como les decía, a lo mejor se siente deprimido, a lo mejor, ahorita lo comentábamos, le gustaría salir, pero le gustaría salir a un lugar en donde siente pertenencia, ¿no? Como hacer alguna actividad, que entonces es su actividad y, y es como, siente como que le están dando a tu hijo, a tu hija, justamente ese foco. Creo que por ahí podrían empezar, ¿no? Y si de plano no, yo sí buscaría identificar, buscar alguna de estas líneas de apoyo que les comentábamos, para que revisen nada más si no hay un tema ahí más profundo que tenga que ver con salud mental. Sí, totalmente, casi. Creo que identificar el origen, como comentabas, ¿no? ¿Por qué no quiere salir? Y quizás la frecuencia y la intensidad, ¿no? Si es de plano ya es un tema sostenido, ¿no? Como de no quiero salir nunca, no quiero convivir, quizás indagar, ¿no? Como en qué podría estar pasando y buscar ayuda, ¿no? Siempre creo que buscar ayuda, no sé por qué tenemos esta construcción social de que pedir ayuda es malo, y más si es ayuda psicológica por todos estos prejuicios y estereotipos que comentabas al inicio, pero pedir ayuda nunca va a ser malo, ¿no? Entonces, pues de entrada, como les decía acá, acérquense a la fundación, les pusieron los asesores en el chat el correo de asesorías, acérquense a nosotros no damos terapia psicológica, pero damos asesorías académicas, psicológicas, vocacionales desde el equipo de asesores. Y también tenemos a la línea Inspira, ¿no? Entonces acérquense a nosotros. Sí, y les puedo decir, nosotros finalmente llegamos o nos tardamos 4 años en escuchar que necesitábamos ayuda y les juro nos cambió la vida en el momento que lo hicimos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, por eso tanto quitar estos estigmas, estos prejuicios, porque es una paz hoy en día que de repente mi hermana tiene una crisis y ya que mejor nos ayuda la persona especialista, ¿no? Porque no sabes qué hacer y luego empiezas a reaccionar y empiezas a hacer tonterías, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el apoyarse, el buscar ayuda es la mejor recomendación. Gracias, Cas. La siguiente pregunta es, ¿cómo le puedo explicar a la hermanita de mi hijo con discapacidad que la vida puede ser muy positiva con todo y la discapacidad de su hermano? Y bueno, creo que esto, pues tú podrás ayudarnos muchísimo con esta pregunta. Sí, creo que nuevamente es el visibilizar, ¿sí? En mi opinión, y bueno, les digo, se los voy a compartir más como lo vivo con mis hijos, pero cuando tenemos crisis de mi hermana con mis hijos y digo, ¿cómo les voy a explicar todo esto? ¿No? ¿Cómo les voy a explicar que de repente su tía está haciendo, yendo, viniendo? Y creo que así, tal cual, algún día las voy a sentar y les voy a tener que visibilizar y voy a tener que hablar de la condición de su tía, ¿no? Y tratar como de normalizarlo, puede ser. Pues sé que suena raro, pero como de quitarle esta etiqueta, esta venda, y también es importante que tengan herramientas muchas veces, ¿no? Y que puedan también como identificar ciertas cosas. Entonces, creo que lo principal es literalmente platicándolo, ¿no? Visibilizándolo, obviamente de una manera en que vaya acorde con la edad de la persona que se lo están transmitiendo, pero creo que, por ejemplo, hay en algún otro momento les podemos compartir, pero justamente acabo de leer el libro de una persona que tiene un hermano con una discapacidad intelectual, física, y de verdad no hace más que hablar cosas positivas, ¿no? Cómo les ha unido en la familia, cómo ha generado, pues, otras oportunidades, otros retos. Creo que también tiene que ver mucho con la actitud que vemos a veces los retos y desafíos de la vida. Sí, y aunque creo que es importante lo que se hace, claro, hay que hablar sobre la discapacidad, ¿no? O sea, hay que hablarlo. Por ahí tenemos una plática que se llama El poder de las palabras, cómo hablar con mi hijo sobre su discapacidad, que tiene que ver con esto. Pero la otra parte, que es lo que les decíamos, ¿no? Como no solo hablar sobre la discapacidad de mi hermano o hermana, ¿no? Sino
pues con mi hermano o hermana puedo jugar, quizás puedo jugar diferente. También me acuerdo que en una plática, en la plática de el rol de los hermanos, justo platicaban los hermanos de un chavo con discapacidad intelectual, ¿no? Como de, pues también aprendieron a molestar a su hermano con discapacidad y no tratarlo con pincitas, ¿no? Y también aprendieron a, pues, qué gustos en común tengo con mi hermano y cuáles no, ¿no? Y entonces conecto con mi hermano no solo por su discapacidad, no solo la empatía por su discapacidad, sino, pues, cómo conecto con mi hermano, como conectaría con otro hermano, ¿no? Sí, sí, el buscar intereses, ¿no? ¿Qué te gusta en común? Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto de columpios en donde justamente hicimos un focus group bueno, para diseñar el columpio, invitamos hermanos ya personas con discapacidad, ¿no? Y mucho lo que nos decían es que nos encanta estar juntos y no podemos ir al parque porque no podemos estar todos en el mismo espacio. Y entonces finalmente se diseñó este espacio en donde pueden estar juntas toda la familia, ¿no? Entonces creo que también estos espacios de diversión, entiendo que hay muchas barreras a veces de accesibilidad, pero también empieza a haber ya, ¿no? Como les digo, estos parques, a lo mejor algunos cines, algunos espacios en donde te permita como también generar estos puntos de diversión, de felicidad, de alegría, creo que también ayuda muchísimo para conectar entre familias. Sí, totalmente. Y qué padre lo de los columpios, está increíble porque al final es inclusión, ¿no? Exactamente. No estaría aparte el columpio para una persona Exacto. con discapacidad y aparte el del hermano sin discapacidad. Entonces está padrísimo eso. La siguiente pregunta que tenemos es, creo que esto la hacen un poco sobre la experiencia que tú compartías y nos preguntan, ¿y qué pasa en las personas en las que, o en los casos en los que sí hay una separación familiar por una discapacidad, ¿no? Como, ¿qué se puede hacer en esos casos en los que sí hay un quiebre ahí? Miren, también lo he vivido, no a lo mejor en mi familia directa, pero en parientes. Definitivamente, una de las principales barreras es que se rompen los puentes de comunicación, ¿no? Y al romperse la comunicación, un poco como les compartía, todo el mundo empieza a generar acciones aisladas. Y entonces uno va y pide ayuda por acá, el otro busca el terapeuta para allá, el otro lo quiere mandar a no sé dónde, y entonces se empiezan a hacer acciones, pues ahora sí que sin comunicación alguna, ¿no? Muchas veces no es fácil también generar estos puentes de comunicación por las circunstancias que hayan llevado o han sido la causa de esta separación. ¿Qué fue la recomendación en ese momento? Un poco lo que les he compartido. Definitivamente el buscar una persona especialista y que sea la interlocutora, que genere estos puentes de comunicación, muchas veces ayuda mucho. No tiene que ser necesariamente, ¿no? el psiquiatra, pero una persona de red de apoyo, a lo mejor de alguna institución, de la escuela, alguien que permita generar estos lazos de comunicación, creo que sería una de las principales recomendaciones que les puedo dar para esta pregunta. Muchas gracias, Casi. Pues que quizás, porque aquí la palabra que usan es, claro, cuando ya hubo una separación, ¿no? Exacto. Pero esa separación no necesariamente es definitiva, ¿no? O sea, hay cosas ahí que se pueden recuperar y que se pueden, pues, tratar de recuperar a través de todo esto que estás comentando. Así es. Y que muchas veces, pues, justo tiene que ver con la comunicación, con querer hacer las cosas diferentes, ¿no? Y les digo, con que, por lo general, cuando hay un tema de estrés, ¿no? ¿Quién cuando está estresado reacciona, ¿no? Así todo en paz y, pues, a lo mejor un monje por ahí, ¿no? Pero todo el mundo reacciona, grita, pues, un poco ese es Entonces, creo que justo cuando hay una separación, si hay una persona intermediaria, creo que puede ayudar mucho. Totalmente. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo qué hacer si la persona no reconoce que tiene una condición de salud mental? Bueno,
muy probable que, como les compartíamos, por estos estigmas y por estos prejuicios, muchas veces no se reconozca. Muchas veces es el mismo hecho de que no tenemos la información, ¿no? Hoy les compartía formas de identificarlos, detonadores. No es fácil reconocerlo, porque está completamente, se los digo, mi papá 4 años no nos creyó y nos decía, claro que no, mi hija no tiene nada, mi hija nada más es creativa, ¿no? Y cuando una persona también tiene este tema, no crean que ha sido fácil tampoco para ella misma aceptarlo, ¿no? O reconocerlo. ¿Qué hay que hacer? El acompañamiento es muy importante, el no dejar a la persona sola, la red de apoyo, y si es necesario, es importante tener algún tipo de intervención con un profesional o con algún especialista que pueda acompañarles también para hacer conciencia. No es fácil que una persona acepte muchas veces estas condiciones, ¿no? O no es fácil ni siquiera que quieran hablar del tema. Hay que insistir, hay que, pues sí, yo les diría muchas veces insistir, hablar, volverlo a hablar. A veces es frustrante porque dices, es que me topo contra la pared, siento que le estoy hablando a la pared, ¿no? Pero en algún momento algo pasa, les prometo que logramos hacer que la persona lo reconozca e identifique que puede pedir ayuda. A lo mejor compartirle algunos de los libros que les di, hay algunas películas, algunos podcasts, empezar a informar, toda esta información está invisibilizada, está bloqueada, empezar a hablar del tema, a lo mejor te hace clic y sientes, pues miren, he tenido insomnio o etcétera, y entonces eso puede ayudar a que la persona lo reconozca o lo vea, sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Cass, y algo que pensaba como la importancia en estos procesos, bueno, a mí me gusta verlo como, siempre digo, como una cadena de cuidados y de apoyos, ¿no? Porque las personas que están apoyando o acompañando a esta persona que tiene una condición de salud mental, también está en riesgo su salud mental, ¿no? Y entonces requieren que un tercero los apoye, los acompañe, los ayude, ¿no? Y ese, incluso si es un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, requiere ir a terapia y requiere ser acompañado. Sí. Entonces, es una cadena en la cual, si se hace esa cadena, no se van cayendo, ¿no? Como pilares, porque si no, después, pues hay un tema de agotamiento también por las personas que acompañan, ¿no? Y hay también un tema de, pues sí, de desgaste, ¿no? Entonces, como la importancia de no solamente, no perder de vista, y eso lo hemos hablado mucho en estas pláticas, no perder de vista la propia salud mental, ¿no? El autocuidado del que está acompañando, del que está cuidando. ¿Quién cuida al que cuida, no, Marce? También, o sea, sí, 100%. Y no saben cuántas veces me han dicho, es que te desvives por tu hermana, ¿quién te está cuidando a ti? Y les puedo decir que estas herramientas que les compartía, estas meditaciones, estos grupos en donde yo también sentía pertenencia, ¿no? Donde yo iba también y meditaba, donde yo iba también y cantábamos, donde no tienen una idea lo que a mí me ayudaba. Y ya no era ir por un tema de ella, sino por mi propia salud mental, ¿no? Entonces, por eso a veces es difícil hasta separar, ¿no? Pues al final la salud mental es las emociones, y las emociones las tenemos todas y todos, ¿no? Nuestros sentimientos. Sí, totalmente. Y todas son igual de importantes, ¿no? No, todas, no importa en qué parte de la cadena estés, no. Tus emociones y tu salud mental son igual de importantes que la otra parte de la cadena. Sí. Y bueno, por acá tenemos otra, tenemos últimas 2 y después pasamos a algunos comentarios. Bueno, esta tiene que ver, hubo algunas preguntas, no es la única, de cómo podemos afrontar la discapacidad ante la sociedad que vivimos hoy en nuestros tiempos. Y también había otra que tenía que ver con, pues, pues la situación en Culiacán, ¿no? Y algunos, pues, contextos complejos y de violencia.
y nos preguntan como qué podemos hacer, ¿no? Como en estos contextos, diferentes contextos sociales para cuidar nuestra salud mental, ¿no? O como para vivir esa discapacidad psicosocial u otra discapacidad de manera cuidada. Bueno, creo que, y a ver si entiendo bien la pregunta, pero justo creo que en el tema de los contextos que estamos viviendo, ¿no? Todas y todos como mexicanos, el prender las noticias, el ver lo que está pasando, ¿no? Un poco por ahí impacta, ¿no? Y les digo, son detonadores porque pueden generar un impacto desde algo que veamos en las noticias, el que salgas a la calle, el que te toque una balacera, todo esto pueden ser detonadores, ¿no? ¿Qué les diría yo? El hecho de trabajar estas herramientas que les compartíamos, el tener un bienestar emocional, ¿no? Ayuda de alguna manera o impacta de alguna manera en estas situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Tanto para nosotros como para las personas con discapacidad. Definitivamente vivimos en un mundo lleno, o sea, incansablemente de barreras, ¿no? Yo lo veo más, por ejemplo, no como persona usuaria de silla de ruedas, pero trabajo muchísimo con una persona usuaria de silla de ruedas, y cada vez que tenemos que ir a un lugar, cada vez que nos vemos en el café, el restaurante, etcétera, pues tienen que cargar la silla, ¿no? Etcétera. Entonces, hay muchas barreras, pero también está empezando a haber mucha sensibilización, están empezando a haber muchas acciones de parte de todo el sector público, del sector privado, de las organizaciones, ¿no? Y creo que se están empezando a visibilizar. Pero lo más importante es, quitémosle la etiqueta, hablemos del tema, hablemos, sensibilicemos, visibilicemos. O sea, el relacionar, por ejemplo, la salud mental es que estás loco, para nada. Aparte, a quien no le gusta un poquito de locura en la vida, también es divertida, ¿no? O sea, definitivamente todo este tipo pues sí, de cuestiones, todas estas cosas, es porque las hemos invisibilizado también tanto tiempo, ¿no? Y creo que hoy por eso me da tanta emoción estar en esta plática, el poderles compartir esta historia. La realidad es que pues siempre la había vivido, pero nunca había compartido tal, ¿no? El bajar pues así como un testimonio, pero lo que más quería y era como visibilizar todo esto, visibilizar lo que fue para nosotros el tener estas redes de apoyo, el aceptarlas, el hablar de estas condiciones, el quitarnos estos sesgos, estas vendas, pues definitivamente han hecho que hoy nuestro camino sea completamente diferente. Sí, yo, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Porque a mí me encanta hablar de este tema, yo podría estar aquí 3 horas, entonces ya me voy a controlar, voy a no, aquí nos unas quedamos. cuantas preguntas más, pero sí, no saben, de verdad, yo, o sea, le agradezco mucho a Casilda porque le decía que es muy valioso para nosotras y creo que para ustedes como familias y como becarios y becarias, escuchar no solo teoría, ¿no? Sino escuchar experiencias, escuchar testimonios, porque eso pues nos hace sentir que no somos las únicas, ¿no? Nos hace sentir así como de, ay, hay una persona que también lo está viviendo y me está dando estas recomendaciones. Entonces, eso me parece valiosísimo. Y bueno, una última pregunta, es más bien la voy a dejar como comentario porque lo mencionaste ahorita, pero pues nos estaban preguntando el tema de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación influyen en la salud mental, nos preguntan, y si es así, ¿cómo podemos trabajarlo con las personas con discapacidad? Entonces, creo que lo mencionabas un poco con respecto a la parte de pues, las cosas que vemos en las noticias, ¿no? Apáguenlos. Pero sí, o sea, creo que eso, como parte de cuidar nuestra salud mental, a veces es hasta voy a estar 1 hora sin contestar mensajes del celular, ¿no? O sea, no solo grandes medios de comunicación, 100%. sino es comunicación, necesito 1 hora para no estar en el celular, no estar atendiendo cosas, resolviendo cosas, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo de este tema de los medios de comunicación. No, 100%. Yo les decía, apaguen la tele, no es cierto, pero a mí me gusta mucho escuchar el radio y de verdad llega un momento en que no se puede oír, ¿no? Sí es muy complicado. Yo creo que no es fácil platicar esta realidad, tengamos discapacidad, no tengamos discapacidad, o sea, creo que hay que hacerlo de alguna manera, pues, dosificada a lo mejor, ¿no? No sé, Marce, creo que, yo lo vi con mis hijos cuando yo creí, íbamos en el coche, yo iba escuchando el radio, oyendo las noticias, y yo pensé, pues están chiquitos, no, y de repente empezaban a repetir lo que estaba diciendo el cuate de las noticias, ¿no? Y estaban hablando de los muertos de no sé dónde, y entonces dije, no, a partir de ahora vamos a escuchar música, ¿no? Entonces creo que también depende un poco, ¿no? El a quién y qué tanto queremos compartir, ¿no? Que si podemos quitarlo, sabes que ahorita no es el momento que una persona de 5 años esté a lo mejor escuchando esto, o así lo creí yo, ¿no? Entonces, pero pues bueno, tampoco, como les digo, no podemos negar una realidad, ¿no? Sí, yo creo que podemos filtrar, ¿no? Podemos identificar qué sí es la queremos, palabra. qué necesitamos escuchar y qué no. Y no es bloquear por completo, ¿no? Como aislarnos como del mundo exterior, aunque también creo que a veces se vale. Creo que también a veces se vale decir, no quiero enterarme de nada ahorita porque estoy cuidando de mí, ¿no? En este momento También, estoy cuidando de mí. Y quizás en otro momento sí me pueda abrir más a saber qué está pasando con el mundo, ¿no? Creo que ese es como el equilibrio y el filtrar. Y nos preguntaban que cómo puede afectar los medios de comunicación en la salud mental. Y bueno, así como pueden afectar de manera negativa, hay muchas cosas, no hablando de medios de comunicación, pero hay muchas cosas como música, películas, series, aplicaciones, meditaciones que pueden afectar de manera positiva, ¿no? 100%. Entonces, tratemos de elegir y filtrar cada vez más lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que hacemos, que nos haga bien, que ayude a nuestra salud mental y no que la altere. Exacto, y a mí me pasa mucho, por ejemplo, eso que acabas de decir de la música, ¿no? De repente empiezo a oír música y digo, no, necesito escuchar un poco de música que sea más relajante, ¿no? A mí me relaja cierto tipo de música, pero luego estás oyendo, o no sé, otro tipo de música que a lo mejor no te relaja igual por el sonidito que tiene, y como dices, prender la tele y hasta ver una película romántica, o una película que no tenga violencia, una película, rosa, como les creo que, bueno, no sé, no quiero etiquetarla, pero una película así, creo que también ayuda mucho a pasar un buen rato, ¿no? Y no seguir alimentando también. Entonces, creo que eso también es importante. Hay muchas cosas allá afuera también. Hay mucha gente consciente del tema de la salud mental, mucha. Les digo, después de la pandemia esto se potencializó, ¿no? Esto se visibilizó. Es de las pocas cosas que dicen que es algo positivo la pandemia. Entonces, creo que agarrémonos de todas esas herramientas. Hay veces que prendes el radio y hasta están en el 1 minuto de respiración y así, ¿no? No sé si les ha tocado. Entonces, también hay muchas cosas positivas que creo y muchas cosas buenas que nos pueden ayudar. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a pasar a los comentarios ya para ir cerrando y por si quieres decir algo de estos comentarios, están súper interesantes. Primero nos dicen la discapacidad, entre comillas, invisible. Y entonces es más difícil aún porque llegan juicios hasta en la familia y a una como mamá nos culpan porque dicen que no sabemos educarlos. También nos dicen, yo he escuchado mucho, está exagerando, no es para tanto. Y después nos dicen, muchos nos etiquetan una discapacidad que no podemos trabajar o hacer cosas, pero sí podemos, ¿no? Creo que justo estas tres pues, ahorita nos comentarás tú, pero tienen mucho que ver con el tema de prejuicios, ¿no? ¿Cómo ves, Cas? Sí, 100% sí. Y justo este tema de la discapacidad invisible, ¿no? Creo que tocan un punto súper importante con el tema de la discapacidad psicosocial.
al decir no, está exagerando, no es para tanto, pues eh, completamente es un estereotipo, es un prejuicio que tenemos, ¿no? Hacia, ay, que le baje 3 rayitas. Y no sabemos, ¿no? Son expresiones que hacemos y decimos, ay, que le baje, ¿no? Entonces, 100% van enfocados, no saben cuántas veces he oído que porque somos mamás y salimos a trabajar y entonces no estamos cuidando a nuestros hijos, su salud mental. Claro que no, o sea, es parte de, podemos formar redes de apoyo. No, o sea, estas mismas etiquetas que se ponen a ciertas cosas se nos van a poner por los roles que se supone que debemos de desempeñar y pues tenemos que empezar a generar, ¿no? Otros roles, desaprender estas cosas, porque visibilizar que no, que tiene que ver con muchas otras cosas el tema de una discapacidad psicosocial y el tema de salud mental. Sí, súper importante y creo que es que estaba leyendo otro comentario, pero ya tiene que ver con otra cosa. Pero sí, sobre esto que dices, pues sí, creo que, pues pensaba hay dos cosas que me parecen súper importantes en este tema, que una es informarnos, tener información, porque la información quita esos prejuicios, quita esos estereotipos y nos podemos nosotras mismas volver promotoras de compartir esa información para quitar estereotipos en mi escuela, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ¿no? O sea, no tengo que dedicarme a defender derechos humanos para ser promotora, ¿no? De estos temas. Entonces, no, perdón, Marce, pero justo al contrario, y ahorita que les platicaba a esta persona que conocí la semana pasada en Mérida, que tenía una discapacidad, bueno, tenía discapacidad psicosocial intelectual, tenían las papás unos grupos de apoyo. Y así tal cual como son estos grupos de apoyo para el tema de adicciones, lo era para el tema de la discapacidad psicosocial, ¿no? Y tal cual como dices, compartían, y era un poco lo que les quería transmitir, mi experiencia, ¿no? No quiere decir que sea buena, mala, que me sepa la receta, para nada, es simplemente por aquí vamos, va funcionando, hay momentos buenos, hay momentos que necesitamos agarrarnos otra vez de todas estas herramientas, ¿no? Pero informarnos nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y creo que va un poco justo como estas redes de apoyos que construyes, estas herramientas, todo esto puede servir también. sí, totalmente. Y creo que la otra, y lo mencionabas ahorita, es hacer comunidad, ¿no? Que las personas estén en la comunidad, tengan identidad, tengan sentido de pertenencia, estén afuera conviviendo, estén incluidas, participen, ¿no? Hace toda la diferencia en un tema de salud mental, ¿no? Esta idea de encierro, ya todos lo vivimos en la pandemia, no nos hace bien a nadie el encierro, entonces hacer comunidad, ¿no? Compartir, sentirnos incluidas, eso creo que es súper importante. Sí. Y bueno, ya, perdón, adelante, Cas. No, para nada. No, sí te iba nada más a ahora sí que reiterar eso, ¿no? El tema, somos personas que somos sociales o bueno, el hacer comunidad, el hacer redes de apoyo es un factor fundamental, ¿no? Para estos temas y para la vida en general. Y justo para ir cerrando, quiero compartirte este comentario. Nos dice, hola, soy Alejandra. Gracias por el apoyo que nos brindan este año curso segundo de secundaria. La plática, la salud mental, qué bonita plática. Los niños con discapacidad tenemos que tener amigos para compartirlo y jugar. Eso es tener salud mental. Exactamente. Claro que sí. Entonces, gracias, Alejandra. Total. Sí. Que eso lo resume todo. Y sí, totalmente la importancia de las redes, ¿no? De tener amigos, de jugar, de participar. Eso hace toda la diferencia en cualquier discapacidad, en cualquier persona, en cualquier condición. Es que no hay nada en la vida como divertirse, reírse, disfrutar, tener una buena convivencia con, yo creo que te llena, ¿no? Eso, y es fundamental lo que dices, Alejandra, el tener amigas, el tener amigos,
es valiosísimo. Y entonces creo que definitivamente es algo que ayuda mucho, todas estas redes, sí. Muchas gracias por tu comentario. Y pues bueno, Cas, tenemos muchísimos comentarios y preguntas más, muchos agradecimientos, de verdad, muchos agradecimientos. Y yo reitero mi agradecimiento con las familias y con los becarios por conectarse a estas pláticas, por compartirnos sus reflexiones, ¿no? Pero tenemos que ir cerrando porque si no, aquí nos estaríamos toda la noche. Sí. Entonces, pues para ir cerrando, pues, bueno, no sé, Cas, si quieres hacer algún comentario final. No, nada más agradecerles este espacio, el haberme escuchado y haberme permitido compartirles este camino, esta experiencia de vida. La verdad es que ha sido para mí, bueno, súper bonito. Espero que para ustedes también les haya sido enriquecedor. Por favor, aquí les dejo, bueno, por allá les compartíamos hace rato mi correo. Obviamente tienen, como decía Marce, las líneas de asesoría en Fundación BBVA. Y pues agradecerle a las personas intérpretes que han estado aquí, a Marce, al equipo de Fundación BBVA por hacer esto posible. Y pues ahora sí que nada más transmitirles que visibilicemos esto, quitemos las etiquetas, los prejuicios, porque creo que todos merecemos una buena calidad de vida, ¿no? Y un bienestar emocional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cas, porque ha sido un recorrido que nos ha traído mucha reflexión y que seguramente nos abrirá la puerta para otras pláticas y hablar de otros temas. Entonces, agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación, por seguir colaborando con la Fundación como hemos hecho ya en otros proyectos. Yo pues feliz de compartir este tema y de reflexionar sobre estos temas de salud mental. Les recordamos que nos busquen, acérquense a la fundación, podemos acompañarlos, podemos asignarles un asesor académico, psicológico, vocacional, que los oriente, que los acompañe. Recuerden que está la línea Inspira, que ya les pusieron mis compañeras en el chat. Tienen nuestros correos y pues no duden en buscarnos para que los podamos acompañar y hacer comunidad. Y bueno, pues también agradecerle a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Ruth Hernández y Gloria de la Parra. Y recordarles que les vamos a mandar, terminando esta plática, un cuestionario para que nos den su opinión y sus comentarios. Pues esperamos que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que se lleven muchas reflexiones, más preguntas y pueden buscarnos para pues cualquier duda o comentario sobre el tema y pues que tengan excelente tarde. Muchas gracias.